Ezequías, rey de Judá, contrasta notablemente con su padre Acaz, quien se desvió del camino de Dios. A diferencia de su padre, Ezequías dedicó su vida a cumplir los mandamientos del Señor, haciendo lo que era recto ante sus ojos, como lo hizo su antepasado David. Según 2 Reyes 18, 1-3, Ezequías comenzó a reinar a los 25 años y gobernó durante 29 años en Jerusalén. Su madre, Abi, hija de Zacarías, también es mencionada en el relato Ezequías, rey de Judá, una vida de fidelidad en medio de la adversidad. Ezequías, el 13º rey de Judá, destaca en la historia bíblica por su fidelidad y su ferviente deseo de devolver a su nación al camino de Dios. Nacido en una época donde la idolatría y la corrupción espiritual estaban profundamente arraigadas, su vida y su reinado contrastan radicalmente con el de su padre, Acaz, quien llevó al reino de Judá por un camino de destrucción moral y espiritual. El libro de 2 Reyes 18, 1-3 nos informa que Ezequías comenzó su reinado a los 25 años y gobernó durante 29 años en Jerusalén. Aunque su juventud podría haber sido vista como un obstáculo, desde el principio, demostró ser un líder comprometido con la voluntad de Dios. A pesar del mal ejemplo de su padre, quien promovió la adoración a dioses extranjeros y sacrificios en lugares altos, Ezequías se mantuvo firme en su deseo de seguir el ejemplo de su antepasado David, un rey que, aunque imperfecto, es recordado por su corazón conforme a Dios. La influencia de su madre, Abi, hija de Zacarías, no debe ser subestimada. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre su vida, el hecho de que sea mencionada en 2 Reyes 18, 2 indica su relevancia. En una cultura patriarcal, las madres a menudo tenían una influencia significativa en la educación y formación espiritual de sus hijos, lo que probablemente fue el caso de Abi con Ezequías. El desafío de la idolatría y la restauración de la adoración verdadera. Uno de los primeros actos de Ezequías como rey fue purificar el culto en Judá. Al comenzar su reinado, el país estaba sumido en la idolatría, con altares y lugares altos dedicados a dioses extranjeros esparcidos por todo el reino. Según 2 Reyes 18, 4, Ezequías, en su celo por la santidad, mandó derribar estos altares paganos y eliminar toda forma de adoración que no estuviera dirigida al Dios de Israel. Entre las acciones más notables de su reforma fue la destrucción de la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, un símbolo que en su tiempo fue utilizado para sanar a los israelitas mordidos por serpientes venenosas, como relata Números 21, 8-9. Con el tiempo, lo que había sido un instrumento de salvación se había convertido en un objeto de idolatría, conocido como Nejustán, al cual el pueblo comenzó a rendirle culto. Ezequías reconoció que aunque había sido un símbolo importante, su propósito había sido distorsionado, y al destruirla, reafirmó que la verdadera adoración debía estar dirigida solo a Dios. Este acto no solo demuestra el compromiso de Ezequías con la pureza espiritual, sino también su valentía para tomar decisiones impopulares. Enfrentarse a las tradiciones arraigadas y las prácticas idolátricas que el pueblo había seguido durante generaciones requería una fortaleza tanto espiritual como política. La fe de Ezequías frente a la amenaza asiria. El rey Ezequías es también recordado por su enfrentamiento con Senaquerib, rey de Asiria, uno de los imperios más poderosos de la época. En el 4º año del reinado de Ezequías, el reino de Israel, al norte de Judá, fue conquistado por los asirios, y su pueblo fue llevado al exilio, como se relata en 2 Reyes 18, 9-12. Este evento marcó un momento crítico para Ezequías y Judá, ya que quedaban como el único reino hebreo independiente, rodeado de enemigos y bajo la sombra del imperio asirio. A pesar de este panorama sombrío, Ezequías no se dejó intimidar. Sin embargo, la presión de la amenaza asiria fue tal que, en un intento por evitar la destrucción de Jerusalén, Ezequías envió una gran cantidad de tributo a Senaquerib, entregando incluso el oro y la plata del templo de Dios, según 2 Reyes 18, 13-16. Este tributo, aunque representaba un gran sacrificio, no fue suficiente para detener la ambición de Senaquerib, quien continuó su campaña sitiando Jerusalén. En este punto de la historia, el corazón de Ezequías queda expuesto en toda su humanidad. A pesar de haber hecho todo lo posible desde una perspectiva militar y diplomática, se encontró en una situación desesperada, sin más opciones. Fue entonces cuando recurrió a Isaías, el profeta de Dios, buscando consuelo y dirección. La respuesta de Isaías fue una muestra del poder y la soberanía de Dios sobre las naciones. Según 2 Reyes 19, 6-7, Isaías le aseguró a Ezequías que no debía temer, porque Dios había escuchado sus súplicas. Profetizó que Senaquerib oiría un rumor que lo obligaría a regresar a su tierra, donde sería asesinado.
Este mensaje fue un rayo de esperanza en medio de una situación que parecía imposible. Efectivamente, en una noche milagrosa, un ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio, y 185,000 soldados murieron, como se relata en 2 Reyes 7 y 35. Este evento no solo liberó a Jerusalén de la inminente destrucción, sino que también fue una demostración poderosa de que Dios todavía estaba con su pueblo y que ninguna fuerza humana, por grande que fuera, podía resistirse a su poder. Ezequías, un testimonio de fe, fidelidad y liderazgo divino. A lo largo de su reinado, Ezequías se destacó como un líder que puso su confianza en Dios por encima de todo. En medio de una época de decadencia moral, política y espiritual, y enfrentando constantes desafíos externos, su fidelidad se mantuvo firme, marcando un cambio decisivo en la historia del reino de Judá. Según 2 Reyes 18, 5-6, no hubo otro rey en Judá como Ezequías, que confiara tanto en el Señor y fuera tan diligente en seguir sus mandamientos. Este nivel de devoción y compromiso es lo que lo distingue de otros reyes, no solo en Judá, sino en toda la historia del pueblo de Israel. La fidelidad inquebrantable de Ezequías en tiempos de crisis. Ezequías no gobernó en tiempos fáciles. Su reinado coincidió con uno de los momentos más críticos para el reino de Judá, ya que se encontraba rodeado de enemigos poderosos, como Asiria, cuyo ejército parecía invencible. Frente a esta amenaza, muchos reyes habrían optado por comprometer sus creencias religiosas y sucumbir al poder militar o diplomático de sus enemigos. Sin embargo, Ezequías optó por un camino diferente. En lugar de confiar exclusivamente en las armas o alianzas humanas, decidió confiar en la intervención divina. Este tipo de liderazgo basado en la fe es lo que lo convierte en un modelo de liderazgo espiritual para todas las generaciones. Ezequías entendía que su responsabilidad como rey no solo implicaba gobernar con sabiduría en lo terrenal, sino también mantener a su pueblo bajo la protección y la dirección de Dios. La confianza que depositó en el Señor fue tan fuerte que se distinguió entre todos los reyes de Judá por su devoción, por su constante búsqueda de la voluntad divina en medio de las circunstancias más difíciles. Sin embargo, la vida de Ezequías no es solo un testimonio de fe, sino también una muestra de la vulnerabilidad y humanidad de los líderes, quienes, a pesar de su fuerte compromiso con Dios, deben enfrentar desafíos que están más allá de su control. Aunque Ezequías confiaba en Dios, también fue un rey que supo reconocer sus propios límites humanos. Ante la invasión de Asiria y la amenaza de Sennacherib, el rey pagó un costoso tributo para intentar salvar Jerusalén, entregando el oro y la plata del templo. 2 Reyes 18, 13-16. Esta decisión, aunque pudo haber sido vista como una señal de debilidad, revela algo más profundo. Incluso los líderes más piadosos y fieles pueden experimentar momentos de duda o temor. Sin embargo, lo que distingue a Ezequías es su capacidad para volverse a Dios en medio de su angustia, buscando su ayuda y dirección cuando las soluciones humanas parecían insuficientes. El valor de la humildad y la oración en el liderazgo de Ezequías. El episodio en el que Ezequías se vuelve al profeta Isaías en busca de consuelo y orientación es un ejemplo claro de su dependencia de Dios. En lugar de confiar únicamente en su capacidad como rey o en las fuerzas militares de Judá, Ezequías buscó una respuesta divina. Este acto de recurrir a Dios a través de su profeta demuestra la humildad y sabiduría del rey, entendiendo que, aunque era el líder de su nación, había cosas que solo Dios podía resolver. La oración de Ezequías en 2 Reyes 19 es un hermoso ejemplo de su corazón entregado. Ante la amenaza inminente, se dirigió al templo y extendió las cartas amenazantes de Sennacherib delante de Dios, rogándole que interviniera y defendiera su propio nombre. Esta oración no fue simplemente una petición desesperada, sino una profunda expresión de confianza en el poder y la soberanía de Dios. Al final, Dios respondió de manera milagrosa, enviando un ángel que destruyó al ejército asirio, liberando a Jerusalén de lo que parecía ser una destrucción inevitable. 2 Reyes 7 y 35. Este evento es una demostración clara del poder de la oración y de cómo Dios puede intervenir cuando su pueblo clama con sinceridad y fe. La restauración de la adoración, un aspecto central del liderazgo de Ezequías. Ezequías no solo fue un líder militar y político, sino que también se destacó por su compromiso con la restauración de la adoración verdadera en Judá. La reforma religiosa que llevó a cabo es uno de los aspectos más significativos de su reinado. En su corazón, Ezequías entendía que la prosperidad de Judá no dependía únicamente de sus éxitos militares o diplomáticos, sino de su relación con Dios. Por esta razón, se esforzó por purificar la adoración en el reino, eliminando toda forma de idolatría y restaurando las prácticas religiosas que habían sido abandonadas o corrompidas durante los reinados anteriores.
Uno de los aspectos clave de esta reforma fue la restauración de la celebración de la Pascua, como se describe en 2 Crónicas 30. La Pascua había sido una de las fiestas más importantes para el pueblo de Israel, conmemorando su liberación de la esclavitud en Egipto y recordándoles la fidelidad de Dios. Sin embargo, durante generaciones, esta festividad había sido descuidada, y en algunos casos, olvidada por completo. Ezequías, al reconocer la importancia de esta celebración, no solo invitó a los habitantes de Judá a participar, sino que extendió una invitación a los pocos israelitas que quedaban en el norte, tras la conquista asiria. Este gesto de unidad fue más que un acto simbólico, era una declaración de que todo el pueblo de Dios, tanto los de Judá como los remanentes de Israel, debían reunirse para adorar juntos al único Dios verdadero. La restauración de la Pascua bajo el liderazgo de Ezequías no solo marcó un retorno a las prácticas religiosas correctas, sino que también significó un renacimiento espiritual para la nación. Fue un tiempo de renovación en el que el pueblo volvió a conectarse con su herencia espiritual y reconoció a Dios como su libertador y protector. Además, la celebración de la Pascua durante el reinado de Ezequías fue un testimonio del deseo del rey de restaurar no solo las prácticas externas de la adoración, sino también el corazón del pueblo, llevándolos a una relación más profunda y significativa con Dios. El legado de Ezequías, un modelo para los líderes de fe. El legado de Ezequías como rey no reside únicamente en sus logros militares o políticos, sino en su capacidad para liderar a su pueblo hacia una renovación espiritual y un profundo sentido de dependencia en Dios. Su vida es un testimonio de que el verdadero éxito y prosperidad no provienen de la fuerza o la sabiduría humanas, sino de una vida entregada a Dios y a sus propósitos. En tiempos de crisis y desafío, Ezequías se mantuvo firme en su fe, demostrando que la verdadera fortaleza proviene de confiar en el Señor. A través de su liderazgo, Ezequías enseñó a su pueblo que la adoración correcta y la obediencia a los mandamientos de Dios son fundamentales para el bienestar de una nación. Su vida y su reinado son un recordatorio de que aquellos que ponen su confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, experimentarán su intervención y su provisión. Aunque Ezequías no fue un hombre perfecto, su devoción y compromiso con Dios lo convierten en uno de los reyes más destacados de la historia de Judá. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración para líderes y creyentes de todas las épocas, recordándonos que la verdadera grandeza no se mide por el poder o la riqueza, sino por la fidelidad y la confianza en Dios. Ezequías, con todas sus debilidades humanas, demostró que cuando un líder se humilla delante de Dios y busca su dirección, puede guiar a su pueblo a la victoria y la bendición. El legado de Ezequías, un legado de fe, valentía y renovación espiritual. El legado de Ezequías es un recordatorio poderoso de que la fe y la acción van de la mano. Su reinado no solo es conocido por sus logros políticos y militares, sino por su firmeza en guiar a su pueblo hacia una vida de adoración auténtica y una relación más profunda con Dios. Ezequías se destacó por su determinación para purificar la adoración en Judá, su valentía frente a la amenaza asiria, y su dependencia constante de Dios en momentos de crisis. Estos elementos lo convierten en uno de los reyes más destacados de la historia bíblica, un modelo a seguir no solo para los líderes, sino para todo aquel que enfrenta desafíos y busca respuestas en su fe. Ezequías asumió el trono en un momento de declive moral y espiritual. Su padre, Acaz, había promovido la idolatría y había cerrado el templo, alejando a Judá del verdadero culto a Dios. Sin embargo, Ezequías, desde el principio de su reinado, tomó decisiones audaces para revertir este daño. Una de sus primeras acciones fue la purificación del templo y la restauración de los sacrificios, lo que marcó un renacimiento espiritual en el reino. Este acto no solo fue un esfuerzo por recuperar las tradiciones religiosas correctas, sino también un acto de liderazgo espiritual, en el que demostró que el bienestar de una nación dependía de su devoción a Dios. Valentía frente a las amenazas, la defensa de Jerusalén. Un aspecto central del legado de Ezequías fue su valentía frente a la amenaza asiria. Asiria, bajo el liderazgo de Senaquerib, era el imperio más poderoso de su tiempo, con un ejército temido en todo el mundo antiguo. Tras la conquista de Israel en el norte y la devastación de muchas ciudades cercanas, Judá se convirtió en el próximo objetivo de Asiria. Ezequías pudo haber cedido ante la presión, pero en lugar de eso, decidió enfrentar la amenaza con una combinación de estrategia y confianza en Dios. Ezequías fortificó Jerusalén, asegurando el suministro de agua mediante la construcción del túnel de Siloé, una de las maravillas de la ingeniería antigua que aún existe hoy en día. Este túnel permitió que la ciudad resistiera el asedio asirio, lo que muestra la habilidad del rey para planificar y anticipar los desafíos. Sin embargo,
más allá de sus esfuerzos prácticos, la mayor fortaleza de Ezequías residía en su fe. Cuando Sennacherib envió un mensaje de intimidación, menospreciando a Dios y amenazando con la destrucción de Jerusalén, Ezequías respondió no con miedo, sino con oración. Llevó la carta de Sennacherib ante el altar del Señor y buscó la dirección divina a través del profeta Isaías. Este acto de humildad y confianza total en Dios es quizás uno de los momentos más destacados de su reinado. Ezequías reconoció sus limitaciones como líder humano, pero confió en el poder y la autoridad de Dios para defender a su pueblo. Y fue entonces cuando ocurrió uno de los milagros más asombrosos en la historia bíblica: un ángel del Señor descendió y aniquiló a 185,000 soldados asirios en una sola noche. 2 Reyes 7 y 35. Jerusalén fue salvada no por el poder militar o las estrategias humanas, sino por la intervención directa de Dios, en respuesta a la fe inquebrantable de Ezequías. La restauración de la adoración y la unidad del pueblo. Además de sus acciones en tiempos de guerra, el legado de Ezequías incluye su dedicación a la restauración de la adoración verdadera en Judá. Al inicio de su reinado, Ezequías emprendió una reforma religiosa radical. No solo destruyó los ídolos y los altares paganos que se habían levantado en todo el reino, sino que también eliminó la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, conocida como Nejustán, que había sido transformada en objeto de idolatría. 2 Reyes 18, 4. Con este acto, Ezequías mostró que incluso los símbolos sagrados pueden corromperse cuando el corazón del pueblo se desvía de Dios. Su reforma no era meramente simbólica, buscaba restaurar la pureza en la relación entre Dios y su pueblo. Uno de los momentos clave de esta reforma fue la restauración de la celebración de la Pascua, como se menciona en 2 Crónicas 30. Esta fiesta, que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, no se había celebrado correctamente durante generaciones. Ezequías, comprendiendo la importancia de esta festividad, extendió una invitación no solo a los habitantes de Judá, sino también a los remanentes del reino del norte, quienes habían sobrevivido a la conquista asiria. Su invitación fue un gesto de unidad, una llamada a todo el pueblo de Dios, sin importar sus divisiones políticas, para regresar a Él y restaurar su relación con el Creador. La celebración de la Pascua bajo el liderazgo de Ezequías fue un momento de gran renovación espiritual. Personas de todo el país acudieron a Jerusalén para participar en la fiesta, lo que fortaleció la unidad entre las tribus y restauró el sentido de identidad del pueblo como la nación elegida por Dios. Ezequías, al restablecer la adoración correcta, demostró su compromiso no solo con el bienestar físico de su pueblo, sino también con su bienestar espiritual. Lecciones de liderazgo, la fe como guía principal. El liderazgo de Ezequías ofrece lecciones valiosas para los líderes de todas las épocas. Su vida demuestra que un líder no solo debe ser estratégico y valiente, sino también humilde y dependiente de Dios. A través de sus acciones, Ezequías mostró que la verdadera fortaleza de un gobernante no reside en su capacidad para manipular el poder o las circunstancias, sino en su capacidad para confiar en Dios y seguir su voluntad, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. En tiempos de crisis, Ezequías no dudó en volver sus ojos al cielo en busca de ayuda. Este tipo de liderazgo basado en la fe es un recordatorio de que, en última instancia, todas las fuerzas humanas tienen sus límites, pero el poder de Dios es infinito. Su dependencia de Dios fue lo que permitió que Judá sobreviviera ante amenazas que habrían destruido a cualquier otro reino. Ezequías nos enseña que, en tiempos de incertidumbre, la fe y la oración no son signos de debilidad, sino las herramientas más poderosas que un líder puede tener. El impacto duradero de Ezequías en la historia de Judá. Aunque Ezequías no fue un hombre perfecto, su devoción a Dios y su compromiso con la reforma espiritual marcaron una diferencia significativa en la historia de Judá. Tras su reinado, el reino no volvió a ser el mismo. Las reformas que inició establecieron un estándar para la adoración que influiría en generaciones futuras. Incluso cuando los reyes que lo siguieron se desviaron del camino de Dios, el impacto de Ezequías y su dedicación a la restauración de la verdadera adoración continuó siendo una referencia para el pueblo. El legado de Ezequías sigue siendo una fuente de inspiración para creyentes de todas las épocas. Su historia demuestra que aquellos que ponen su confianza en Dios pueden ver su mano obrando en su favor, incluso cuando todo parece perdido. La vida de Ezequías es un testimonio de que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza o el poder, sino por la fidelidad a Dios y la capacidad de liderar con humildad y dependencia en Él. Su legado nos desafía a vivir vidas de fe activa, a tomar decisiones valientes basadas en la confianza en Dios y a buscar siempre la renovación espiritual en medio de los desafíos.
En un mundo lleno de incertidumbre, la historia de Ezequías nos recuerda que, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, podemos experimentar su intervención milagrosa y ser testigos de su poder transformador. Para todo el pueblo de Dios.